la ecuación de Euler para modelar sistemas. El método, pues es, pues no sé, a mucha gente se le hace muy fácil el método de Lagrange, pero a algunos otros les parece un poco más complicado. De comida. Entonces, bueno, no sé qué tal les vaya a parecer a ustedes, pero yo siento que es fácil porque las ecuaciones se plantean de una forma muy clara, porque cuando lo hacíamos mediante la segunda ley de Newton, a lo mejor hacíamos muy poquitos pasos, pero a costa de que tendríamos que tener muy en claro muchas cosas. Por ejemplo, ver en qué dirección se estaba moviendo la masa, en qué dirección era positivo el movimiento. Si había más de una referencia, pues ver las referencias cómo afectaban a, por ejemplo, al resorte. Cuando obteníamos la posición del resorte, teníamos que analizar si el resorte estaba comprimido o extendido. Y ya decíamos, bueno, si está comprimido, entonces X2 debe ser mayor que X1, entonces K por X2 menos X1. Y si estaba extendido, pues X1 tenía que ser mayor que X2, etcétera. Entonces cambiaba la ecuación. Y si nosotros no tomamos una consideración de esas de manera correcta, al final podíamos llegar a una ecuación errónea. Y pues ya vimos cómo graficar, cómo tener el comportamiento de un sistema a partir de Working Model y a partir de Scilab. Y Scilab requiere que las ecuaciones del modelo sean obtenidas de manera correcta, con todos los signos bien. ¿Qué pasa si un signo no está bien? Y nosotros lo metemos la matriz en Scilab, nos puede dar ahí una indeterminación o una gráfica totalmente, una rampa o cosas así, que no tiene nada que ver con el comportamiento del sistema. Aunque tengamos el análisis bien, pero nada más un signo mal. Y nosotros al ver la ecuación podemos de todos modos más o menos ver qué es lo que es, o desde ver el sistema. Podemos ya hemos visto que si hay un amortiguador, pues y hay un resorte, pues bueno, si hay solo resortes va a haber una oscilación, movimiento armónico simple. Y en el momento en el que hay un amortiguador, o la fricción del aire o algún elemento que disipe energía, pues esa oscilación va a ir decayendo exponencialmente y entonces va a ser un movimiento oscilatorio amortiguado. Entonces todo eso lo podemos saber sin siquiera meternos con las matemáticas. Pero si nosotros lo queremos simular mediante Scilab o aplicarle un procedimiento como diseñar un control para ese sistema, pues no va a funcionar porque los signos no son correctos. Esa es la ventaja de Lagrange, que no hay que preocuparnos tanto de ese tipo de cosas, sino nada más plantear todo en función de energías. Y aquí en lo que radica, obviamente, siempre es una cosa a cambio de otra para mantener la balanza. Entonces, como con el método antiguo, tenemos que preocuparnos de las consideraciones y no tanto de las ecuaciones porque se obtenían muy fácil. En Lagrange no nos preocupamos tanto de las consideraciones, pero de las ecuaciones sí, porque va a haber variables que no son explícitas en el problema y que hay que obtenerlas forzosamente. Entonces hay que ver cómo obtenerlas y luego ya ponerlas en la ecuación, pero automáticamente todo ya tiene los signos que deben ser. Entonces, bueno, ya son 17 y pues ya van más de 10 minutos, entonces yo creo que ya es hora de comenzar. Pues, hoy voy a usar el pizarrón de Zoom para la clase porque pues de esta manera puedo yo estar interactuando mejor con el problema y no nada más estarles mostrando ecuaciones. Entonces para que vayan, si pueden estarlo haciendo conmigo o si lo pueden copiar o tomar captura, no sé, pues va a ser mucho mejor que si ven solo las ecuaciones. Así lo puedo explicar mejor haciéndolo paso por paso. Entonces, bueno, voy a comenzar.
Pues nosotros habíamos visto un método. Entonces son métodos de modelado. Habíamos visto dos, el de segunda ley de Newton y habíamos visto el otro, que es el de, bueno, vamos a ver ahorita el otro, que es el de Lagrange. Este se basaba en la sumatoria de fuerzas, lo que es la segunda ley de Newton. Y Lagrange se basa en energías. Entonces ya vimos un método mediante fuerzas y ahora vamos a ver un método mediante energías. Entonces aquí vamos a ver cómo los elementos, aquí lo que importa es cómo los elementos aportan o disipan energía. Es lo único que nos va a importar. Y antes de empezar a hacer algún ejemplo o algo, vamos a dejar en claro algunas cosas que pues sí deben ustedes ya de conocer, pero las vamos a recordar. La energía potencial de un resorte, ya que aquí vamos a ver energías y no fuerzas. La fuerza del resorte, ¿a qué es igual? A una constante por la masa, por la distancia que se comprime, ¿no? Exactamente. Entonces la fuerza sería igual a una constante multiplicado, como dice su compañero, por una distancia que es lo que se expande o se comprime. Entonces la fuerza es igual a K por X. Y ahora la energía potencial, ¿a qué va a ser igual? No sé si alguien se acuerde. Ya que un resorte es capaz de almacenar energía potencial debido a que cuando se comprime, pues la energía está almacenada y en cuanto se expanda va a liberar esa energía. O sea, obviamente que se comprima a partir de su estado de reposo. O si se expande a partir de su estado de reposo, también va a acumular cierta energía que la va a liberar al sistema en un cierto momento. Entonces, esa energía que acumula es la energía potencial y dicha energía es igual a un medio de K por X al cuadrado. Esa sería la energía que puede almacenar un resorte. Ahora vamos con el amortiguador. Entonces aquí la fuerza, de acuerdo a lo que dijo su compañero, pues sería lo que hemos estado haciendo, que ahora sería la constante pero del amortiguador, multiplicado por la velocidad a la que se mueve el pistón. Y la energía, obviamente el amortiguador no almacena energía, es incapaz de almacenar energía, solamente la disipa. Entonces, aquí va a haber una disipación de energía y la energía que se disipa sería igual a un medio de la constante de viscosidad multiplicado por la velocidad a la que se mueve el pistón al cuadrado. Ya nada más nos falta ver la masa. La masa, si nosotros vemos la fuerza que puede llegar a desarrollar una masa, un cuerpo con cierta masa, sería igual a pues, lo que tenemos acá, a la masa por la doble derivada de su posición o su aceleración. Y si nosotros de aquí queremos obtener su energía, sería una energía cinética. ¿Y esto a qué sería igual? Pues es la ecuación sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que es igual a un medio de la masa por
X punto al cuadrado. Y esa sería la energía cinética. Obviamente una masa no puede, en movimiento no puede tener energía potencial. La puede tener, pero, por ejemplo, cuando está en una cierta altura, puede tener una energía potencial que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra con respecto a un cierto punto. Casi siempre se considera el punto de reposo. Entonces, esa sería la energía potencial que un cierto cuerpo con alguna masa puede llegar a tener. Entonces, tenemos un objeto a una cierta altura y lo subimos. Entonces, lo estamos subiendo y nosotros lo subimos a partir de aquí. Bueno, pues tendríamos que tomar en cuenta esta altura para calcular la energía potencial que tiene con respecto a este punto. Si se fijan, pues obviamente si el punto se aleja, la energía va a ser mayor. ¿Eso en qué se traduce? Pues que no es lo mismo dejar caer un objeto de una altura de 10 centímetros que de una altura de 1 metro, porque la fuerza con la que va a impactar el piso es distinta. Entonces, bueno, aquí están ya todas las ecuaciones. Las que vamos a usar nosotros en Lagrange sería esta, 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 que es la misma que esta, y esta de acá. Son las únicas. Energía potencial, energía de disipación, energía disipada, y energía cinética y energía potencial de una masa. Solo eso vamos a considerar para el análisis de Lagrange. Bueno, voy a borrar esto. Ahora, ¿cómo podemos implementar este método de Lagrange? El método de Lagrange sería hacer lo siguiente. Debemos obtener un lagrangiano, el cual se forma por la resta de las energías cinéticas menos las energías potenciales. Y bueno, en realidad sería, voy a ponerlo de manera general, sumatoria de energías cinéticas menos sumatoria de energías potenciales. Pero casi siempre en la bibliografía lo van a encontrar así, como T menos U, energías cinéticas menos energías potenciales. Ahora, aquí. Una vez que obtenemos el lagrangiano, que es esto, T menos U, debemos aplicar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, ¿cuál es? Pues ya la vimos al principio del curso, que sería la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a X punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a X
más la derivada parcial de la ecuación de disipación con respecto a x punto, y esto sería igual a las fuerzas externas que son aplicadas a ese sistema, en particular en la referencia que estamos tomando. Si hubiera dos referencias, tendríamos que obtener dos ecuaciones. Si hubiera tres referencias, tres ecuaciones. Y ya sabemos que cada referencia corresponde a una de las masas. Las masas nos definen las referencias porque todo se calcula o se referencia a partir de ellas. Si la masa se mueve 1 metro hacia abajo y ahí está anclada a un resorte, pues el resorte se estira 1 metro. Si la masa se está colgando, ¿verdad? Si la masa se mueve hacia arriba 10 centímetros, pues el resorte se va a comprimir. Si está en la parte de arriba, 10 centímetros. Entonces todo siempre está referenciado con la posición de la masa. Entonces si hay dos masas, es seguro que va a haber dos ecuaciones de Euler. Si hay tres masas, tres ecuaciones de Euler. Y cada masa, si en la masa en la que estamos analizando hay una fuerza aplicada, pues irá una fuerza. Si no hay ninguna fuerza, pues aquí será igual a cero. Igual a, si en esa masa hay algún elemento de disipación, pues lo agregamos. Y si no, esto sería cero. Entonces, esto de aquí puede ser cero o puede ser tener un valor dependiendo de si hay elementos de disipación. Y esto también puede ser cero o puede tener un valor dependiendo de si hay fuerzas externas aplicadas a la parte que se está analizando del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Listo, aquí está un sistema. Es parecido a uno de los que teníamos, uno de los primeros ejemplos que hicimos, solo que en el ejemplo creo que no había ninguna fuerza externa, entonces nos quedaba una ecuación homogénea. Y de hecho esta la pueden obtener fácilmente mediante segunda ley de Newton, ¿no? Voy a ponerla aquí la ecuación. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría la fuerza, que es pues el único elemento que aporta alguna fuerza ahí al movimiento, y sería menos K, aquí tenemos la referencia obviamente, menos K por X, menos B por X punto, y ¿qué más? Esto es igual a la masa por la doble derivada de X. Y esto lo podemos poner como X dos puntos más B entre M por X punto más K entre M por X, y esto es igual a F. Esto ya lo podemos obtener muy rápido, ya de la manera en la que lo hacíamos antes. ¿Qué más? Pues ahora vamos a obtenerlo mediante Lagrange. Entonces vamos a obtener T. T es la sumatoria de energías potenciales. Pues la única energía potencial que hay es la del resorte. Entonces sería un medio de la masa, perdón, porque aquí es la del resorte,
sería un medio de la constante elástica por X al cuadrado. Esa sería la energía potencial del resorte. ¿Y hay alguna otra energía potencial? Pues no hay ninguna otra. Entonces vamos con la energía cinética. Energía cinética, ¿qué puede tener energía cinética? Pues lo único que puede tener energía cinética es la masa. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué más? Pues también hay un elemento de disipación. El elemento de disipación sería igual a un medio, es el del amortiguador, de la constante de viscosidad multiplicado por la velocidad y pues, al cuadrado. Listo. Entonces eso es lo que tenemos hasta ahorita. Ahora hay que sustituir en la ecuación de Euler. Entonces sería derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano. Bueno, vamos a obtener aquí el lagrangiano para tenerlo a la mano. Es igual a t menos u, es igual a un medio de k por x cuadrada menos u es igual a un medio de la masa por x punto al cuadrado. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, entonces sería la derivada parcial de L con respecto a X punto. Nos quedaría nada más. A ver. Aquí es que creo que los signos. A ver, déjenme checar si los signos están bien. Perdón, es que sí, ya vi. No, no es que estén mal los signos, lo que pasa es que. Listo. Sí, es que, bueno, lo puse al revés, ¿verdad? La energía cinética, ya hemos dicho que pues es la de la masa. Y la energía potencial es la del resorte, sí, las puse al revés. La energía cinética sería obviamente habíamos dicho que solo la masa puede tener energía cinética y la energía potencial la puede tener el resorte o un cuerpo suspendido a cierta altura, con la excepción obviamente de cuando está atada a un resorte, porque ahí las energías potenciales se anulan por el efecto de la oscilación. Entonces, en este caso solamente va a haber energía cinética de la masa debido a su velocidad. Entonces sería la energía cinética, aquí, T, y la energía potencial sería únicamente la del resorte al comprimirse o expandirse, y es un medio de K por X al cuadrado. Entonces ahora sí, la derivada parcial de el lagrangiano con respecto a X punto, bueno, aquí va a haber que corregirle. Listo, sería T menos U, sería un medio de M, X punto al cuadrado menos un medio de K por
x al cuadrado. Ahora sí, si elevamos parcialmente con respecto a x punto esto, pues nos va a quedar 2 entre 2 m x punto. Y luego tenemos menos, ahora la derivada parcial de lagrangiano con respecto a x. Pues lo único que tenemos con x es esto. Entonces sería 2 entre 2 y tiene signo negativo. Sería k por x. Y pues aquí se va esto. Y ¿qué más? Bueno, que también tenemos una ecuación de disipación que sería, y esta la tenemos que derivar con respecto a x punto. Entonces nos quedaría 2 entre 2k por x. ¿Qué más? Bueno, ya quedaría nada más igualar a las fuerzas externas que estén aplicadas, pues solo es F. Ahora, bueno, vamos a hacer desarrollo. Quedaría aquí derivada con respecto al tiempo de masa por la velocidad menos K por X, perdón, más, sería menos por menos de más, acá es, perdón, esta es la de disipación, es un medio de B por X punto al cuadrado, entonces la derivada queda 2 sobre 2B por X punto. Aquí está. Listo, entonces quedaría aquí B X punto. Esto es igual a F. Ahora derivamos con respecto al tiempo esto y nos va a quedar mx dos puntos más bx punto más kx es igual a f. Si pasamos dividiendo m, nos quedaría b sobre m x punto más k sobre m x y esto es igual a f. Y pues esto sería exactamente igual a esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No de mi parte, profe. Ok, bueno, entonces vamos a hacer bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más complicado para, para que pues practiquen un poco aquí. Esto, por favor, traten de replicarlo ustedes para que corroboren y obtengan los mismos resultados. De esta manera pueden practicar. Y pues vamos a hacer un ejemplo distinto para, para que quede un poco más claro esto. Vamos a resolver este ejercicio que también ya lo habíamos hecho. Bueno, quedó ahí un poco mal. Y aquí tendríamos la vertical. Listo. Este sería un péndulo de masa M con una cuerda de longitud L. Aquí se forma un ángulo teta. ¿Y qué más?
No, pues yo creo que nada más. Si recuerdan, esto ya lo habíamos modelado y les había hecho al final les había puesto al final una parte donde les comentaba que era mejor porque era un movimiento angular y que cuando se presentaba ese tipo de movimientos era mejor presentar el resultado o plantearlo en coordenadas polares y lo teníamos en coordenadas rectangulares. Entonces ya planteándolo en coordenadas polares quedaba, creo que era teta 2 puntos más... ¿Podrías repetir eso, profe? Como que se trabó el audio. Ah, ok. Sí, que les había comentado en aquella clase, porque hemos llegado a dos ecuaciones, si recuerdan. Eran dos ecuaciones, una de con X y otra con Y. Eran dos ecuaciones de movimiento. Y de hecho decíamos que tenía dos ecuaciones de movimiento, pero tenía una ecuación de restricción. Entonces tenía dos ecuaciones de movimiento menos una de restricción y nos daba un grado de libertad. Y esto no era a lo mejor tan fácil de ver, pero ya cuando llegamos a esta ecuación, manejándolo en coordenadas polares, porque las dos ecuaciones de movimiento las habíamos obtenido mediante coordenadas rectangulares y teníamos una ecuación para x 2 puntos y otra ecuación para y 2 puntos. Y yo les puse ahí más o menos cómo era el procedimiento para llegar aquí de esto, pasar a una ecuación en función de teta. Y la ecuación quedaba, creo que quedaba así. Creo que era así. Teta 2 puntos más g sobre L coseno de teta igual a 0. Y entonces veíamos que solo era una ecuación. Y entonces aquí ya se veía muy claramente que solo tiene un grado de libertad, que es teta. Pero planteándolo en coordenadas rectangulares pareciera como que tiene dos ecuaciones de movimiento y por lo tanto dos grados de libertad, uno en X y otro en Y. Pero como tiene una ecuación de restricción, que habíamos dicho que es la de X cuadrada más Y cuadrada igual a L cuadrada, que es la longitud de la cuerda. Entonces, esto siempre se tenía que cumplir. No puede ser válido para cualquier X y para cualquier Y. Este sistema, las ecuaciones que tenemos aquí, solo eran válidas mientras se cumpliera esto. Entonces, automáticamente esta es una ecuación de restricción y por eso nos daba un solo grado de libertad. Pero bueno, les había comentado que resolviendo o planteando con coordenadas polares íbamos a llegar a una ecuación más simple, que era esta. Y esta es la ecuación más simple de un péndulo. Entonces vamos a obtenerlo ahora mediante el método de Lagrange. Y pues van a ver cómo, pues sigue siendo una receta de cocina, pero el inconveniente es que hay que llegar a las variables en las que tenemos planteado el sistema. Entonces, bueno, primero vamos a plantear la energía cinética. ¿A qué es igual la energía cinética? A ver, alguien que me diga. Sería un medio Ajá, por m, por, sí, por la velocidad al cuadrado. exactamente. Es lo único que puede tener energía cinética, la masa. Y pues no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues bueno, ya tenemos la energía cinética. Ahora también falta ver si hay energía potencial y de disipación. De disipación no hay. ¿Por qué? Porque no nos dice, bueno, o vamos a aclarar, que la fricción del aire se va a despreciar para este ejemplo. Es por eso que la ecuación queda así, más simple. Si no, tendríamos aquí algún elemento con teta punto, por ejemplo. Entonces, no hay disipación, va a ser un sistema conservativo, no tiene ningún elemento de disipación. Y la energía potencial, ¿a qué sería igual? ¿Alguien me puede decir a qué es la energía potencial? ¿A qué es igual? No sería la de mg por y, pero en este caso sería por coseno o por seno. Exactamente.
Sí, sí, es exactamente lo que tú estás diciendo. Es mg por h, que en este caso es y, y pues esto lo podemos sustituir, ¿verdad? Que es lo que estabas comentando ahorita. Bueno, antes del, queda mg por y, pero y a qué es igual. Porque si se fijan aquí, habíamos dicho que generalmente la energía potencial de un cuerpo elevado a una cierta altura se medía con respecto a un cierto punto. Y aquí el punto con respecto al cual lo vamos a medir, si no nos lo dan, pues tiene que ser el de reposo. Y obviamente este sistema, si, si tratamos de visualizar cuál es la posición en la que permanecería en reposo, pues sería estén aquí presentes. Nada más que, eh, a ver, es que no sé. Esto. Bueno, el detalle es que se borró lo que estaba ahí, entonces ahorita lo vuelvo a poner. Lo bueno es que pues se borró o se acabó la reunión en un momento no tan inconveniente, entonces no hay problema, ahorita puedo poner lo que estaba, pero si hubiera sido más adelante sí hubiera habido más problema. Entonces vuelvo a dibujar el sistema. Listo. Permítanme, dejen, agrego a sus compañeros. Listo. Bueno, habíamos quedado que se había obtenido la ecuación ya con anterioridad y era teta 2 puntos más g sobre l coseno de teta y esto es igual a 0. Ahora, bueno, teníamos planteada la energía cinética. Su compañero nos hizo favor de decir que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahorita estábamos con la energía potencial, que también ya nos habían ayudado y nos habían dicho que era la masa por la constante de gravedad por y, que es la altura. Y esa y, bueno, vamos a ponerle y mejor. Altura, perdón. Para que no se confunda con la y de la coordenada. Entonces sería h. Y esto sería igual a mg por... bueno, ahora sí hay que obtener esta altura. ¿Cuál altura? Pues esta de aquí, miren.
Esta sería la altura. ¿Por qué? Pues porque es la altura que adopta la masa en un cierto punto con respecto a su posición de reposo. Entonces, ¿qué tanto se eleve a partir de aquí? Es lo que va a almacenar como energía potencial. Entonces sería un medio de la masa por la gravedad. ¿Y cómo obtenemos esa H? Creo que también ya nos había dicho ahí su compañero, que sería con la función coseno. Entonces tendríamos la longitud máxima. Si estamos de acuerdo en que para obtener esta H, tendríamos que saber cuánto mide de aquí a aquí. Y ya sabemos cuánto mide. Es L, es la longitud de la cuerda. Es la misma que acá. Y también tendríamos que saber cuánto es desde aquí hasta aquí. Este sería pues LX, ponemos. Y pues de aquí a aquí es H, la misma que acá. Entonces si restamos esta menos esta, nos va a dar la altura, H. ¿Y cuánto vale esto? Se fijan aquí, podemos formar un triángulo rectángulo precisamente con LX como cateto adyacente y L como hipotenusa, teta como ángulo, y entonces para obtener esta parte LX se... de hecho esta sí le podríamos poner Y, porque si tomamos como origen el punto donde está, a partir del cual sale la cuerda, que de hecho así lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, para acá era X y para abajo era Y, entonces esta sería Y, que sería la posición de la masa del péndulo en cualquier momento. Entonces sería L menos Y, pero Y ¿cuánto vale? Dijimos que se forma un triángulo rectángulo, entonces sería L menos L por el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué sigue aquí? Si se fijan, aquí yo ya tengo la energía cinética, la energía potencial, perdón, en función de teta. De hecho, aquí lo puedo simplificar. Mg por L por 1 menos el coseno del ángulo. Pero tengo aquí la energía cinética. Esta sí la tengo en función de X. Pero si se fijan, esta no sería una X tal cual, porque no es un movimiento lineal. Entonces esta X sería realmente la velocidad como tal, la velocidad de la masa del péndulo. Entonces sería, ¿y cuál sería esa velocidad? Pues este péndulo va a tener una cierta trayectoria y pues aquí va a tener una cierta velocidad. Entonces la velocidad en un punto dado tangente a la trayectoria. Entonces esta velocidad al cuadrado, esta velocidad, perdón, se podría obtener como la velocidad en X más la velocidad en Y al cuadrado, los cuadrados de ambas velocidades y raíz cuadrada de ellas. Así obtendríamos V, o de otra forma, visto de otra forma, como ya tenemos ahí B cuadrada, pues sería mejor obtener B cuadrada y así no complicar más la ecuación y tener X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. No por ahora, Por profe. parte.
Ok, entonces vamos a obtener estas dos, y de hecho era lo que les había comentado en el ejemplo que hicimos del péndulo para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces vamos a querer, lo que vamos a tratar es de hacer esto para que esté en función de teta. Y de hecho aquí no podemos hacer nada porque tenemos una velocidad lineal, no angular. Entonces hay que obtener el término de la velocidad angular para poder tener los mismos parámetros. Entonces, para esto primero obtenemos la velocidad en x al cuadrado y al igual que en aquel ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es obtener la posición de la masa del péndulo. Entonces sería x igual a ¿qué? La posición en x, que sería igual, sería L multiplicado por el seno del ángulo. Y ya tendríamos su posición en x. Bueno, esto de aquí. Ahora falta su posición en y, que sería pues esta de acá. O igual que esta de acá también. Entonces y sería igual a L por el coseno del ángulo. Y pues ya tengo la manera de obtener v al cuadrado, que es nada más sumar las dos derivadas de esto al cuadrado. Entonces obtengo x punto, y x punto es igual a L coseno de teta multiplicado por la derivada del ángulo, que es teta punto. Y acá tengo que y punto es igual a L, menos L, perdón, por el seno del ángulo multiplicado por la derivada del ángulo. Y si esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar L cuadrada, coseno cuadrado de teta punto al cuadrado. Muy bien. Y pues este signo se nos va. Al elevar al cuadrado. Entonces, V a qué sería igual. Bueno, lo voy a poner acá para no montonar más ahí. Entonces, V cuadrada sería igual a L cuadrada teta punto al cuadrado. Podemos factorizar aquí para reducir. Sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Pues ya sabemos que esto es igual a 1. Pues nos queda que B es igual a L cuadrada teta punto A al cuadrado. Ya lo tenemos en función de la velocidad angular. Y entonces T sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería L teta punto A al cuadrado. Listo. Eso sería T. Y ahora el lagrangiano sería igual a T menos U. Entonces sería, bueno, voy a poner acá. 1/2 de ML cuadrada teta punto al cuadrado menos U. Y U es M G L por 1 menos el coseno del ángulo. Ahora hay que aplicar o sustituir en la ecuación de Lagrange. Entonces nos queda D entre dt de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta punto, pues nos quedaría
Bueno, el 2 baja, ¿verdad? Entonces ya para no poner el 2 entre 2, nada más quedaría m L cuadrada teta punto. Y ya es el único término que tiene teta punto, que tiene la primera derivada. Entonces, esto se derivó en Lagrangiano con respecto a teta punto. Pues es el único elemento con teta punto. Ahora sigue menos la derivada parcial de L con respecto a teta. Y el único elemento que lo tiene sería este. Entonces sería la derivada de, si multiplicamos por 1 mgl, bueno, si no lo hubiéramos, bueno, sí está bien así. Si lo hubiéramos desarrollado, sería mg por L más mg por L, menos mg por L, perdón. Pero por este menos sería más. Y la derivada con respecto a teta, pues sería 0, no tiene ningún parámetro de teta, ninguna variable de teta. Y el segundo sería menos mgl a ver, pero aquí está, sería menos mgl la derivada del coseno sería el seno de teta, y quedaría, ¿qué más? Nada más. Esto sería igual a, no hay ninguna fuerza externa, entonces esto sería igual a 0. Y ahora derivamos esto con respecto al tiempo, nos quedaría ml cuadrada teta 2 puntos, y aquí nos quedaría no, perdón, aquí ya tendríamos, a ver, vamos a hacer bien los signos, sería menos por menos, da más, y la derivada del coseno sería el menos seno, entonces tendríamos menos, y con el menos de la ecuación sería más, o si quieren lo hacemos aquí para que no, lo voy a hacer paso a paso, para que no quede dudas del signo. Sería la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta, y sería entonces la derivada de mgl coseno de teta de menos, bueno, sería de menos por menos da más, entonces sería más mgl seno de teta. Y por el menos de acá, ya nos quedaría el más. Sería aquí, bueno, otra vez, falta aquí. Listo. Quedamos que es menos por menos sería más, y luego la derivada del coseno sería menos seno, menos mgl seno de teta, y este menos es de la ecuación de Lagrange. Entonces ahora sí queda igual a 0. Nos quedaría ml cuadrada teta 2 puntos más mgl seno de teta igual a 0. Si esto lo dividimos entre ml cuadrada, nos quedaría teta 2 puntos más, aquí sería ml cuadrada, nos quedaría g sobre l, y aquí sería seno de teta. A ver, entonces, sí. Sí, acá me equivoqué en el ejemplo, si gustan revisar, debe ser seno de teta. Entonces, bueno, ambos métodos nos llevan exactamente al mismo resultado. ¿Alguna duda?
Sí, profe, yo. ¿Qué hizo antes de obtener la ecuación final? Donde nada más dividió por ml al cuadrado. Sí, Ah, ok. si divido entre ml cuadrado, pues aquí queda 1. Y esto de divido entre ml cuadrado, pues queda una L abajo, ¿verdad? Y ya, Ok, gracias. si no hay de qué. Si chequen si en el ejemplo debe ser teta 2 puntos más g sobre L seno de teta. Y bueno, yo me acordaba, me equivoqué ahí, pensé que era coseno, pero no. Debe ser seno, eso fue lo que nos dio aquí, mediante Lagrange. Entonces en el ejemplo de clase también debemos de tener ahí g sobre L seno de teta. ¿Se fijan aquí perdón? No, iba a decir que sí, que si nos da seno también en el ejemplo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, entonces sí, estamos confirmando pues que en el ejemplo sí era seno de teta. Sí, no sé por qué me acordaba que era coseno, pues me confundí aquí. Y pues nada más comentarles que, pues efectivamente, como les había dicho antes, esto se simplifica mucho porque pues se fijan aquí, pues esto no es muy difícil deducirlo. La energía potencial de la masa debido a la altura que toma. Y la energía cinética, pues también, o sea, es muy simple todo esto. Y nada más es T menos U y aplicarle la ecuación de Lagrange. La ecuación de Euler, perdón. Pero el problema radica aquí, que tenemos B cuadrada y acá tenemos teta. Obviamente teta lo pudimos expresar en función de X y Y, pero entonces tendríamos que obtener dos ecuaciones. Nos iba a dar dos ecuaciones, porque tendríamos pues X y Y, y tendríamos que obtener dos ecuaciones de Euler, una para X y una para Y. Y nos hubiera dado lo que teníamos en el ejemplo inicialmente, en el que hicimos en clase. Pero pues de una vez aquí mejor, en lugar de pasar a X y Y, pasamos la velocidad a términos de teta, convirtiendo a coordenadas polares. Y pues para eso nada más definimos la velocidad en función de las velocidades en X y Y. Luego de ahí obtenemos la coordenada mediante el ángulo. Entonces X sería igual a L seno de teta y Y igual a L coseno de teta. Ya nada más sería elevar al cuadrado y ya tengo sería obtener la derivada y luego elevar al cuadrado para ya poder sustituir aquí, obtener v cuadrada y poder sustituir aquí en la ecuación y obtener la energía cinética de la masa. Y pues ya se hizo esto, se redujo a L cuadrada por teta punto al cuadrado. Se sustituye ya en la ecuación de Lagrange, T menos U, T es esto que acabamos de obtener, y la energía potencial pues es esto, mg por 1 menos el coseno de teta, mgl por 1 menos el coseno de teta. Aplicamos o sustituimos más bien en la ecuación de Euler, sería la derivada parcial recordemos que sería d entre dt, derivada parcial de el lagrangiano con respecto a teta punto. Entonces obtenemos la derivada parcial de esto con respecto a teta punto y es el único elemento que tiene teta punto es este. Entonces sería 2 entre 2 ml cuadrada teta punto. 2 entre 2 pues es 1, entonces quedaría nada más ml cuadrada teta punto, que es lo que tenemos aquí. Y luego sería menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta. Entonces obtenemos la derivada parcial de el lagrangiano con respecto a teta y este es el único elemento que tiene teta. Entonces tendríamos mgl coseno de teta, ya pasando el signo menos por menos más. Derivamos esto con respecto a teta y pues nos queda menos mgl seno de teta, que es lo que tenemos aquí. Y el signo que tenemos acá, pues con este signo de la derivada, pues nos va a dar más, que es lo que tenemos aquí. Y esto sería igual a 0 porque no hay ninguna fuerza externa. Y ya nada más hacemos para dejar la variable de la doble derivada sola, pues dividimos entre todo lo que tenga multiplicado. Y es ml cuadrada, nos queda aquí ya nada más 1. Y acá nos queda g sobre l. Y pues esta sería la ecuación final
Y esto va a ser en cualquier problema que hagamos. Si tenemos que referenciar con respecto a X y Y, pero tenemos en alguna parte ya un movimiento angular, pues lo más fácil o lo más recomendable sería cambiar a movimiento angular todo. Entonces si tenemos pues velocidades lineales, cambiarlas a velocidades angulares. Aquí vimos cómo. Primero obtenemos la velocidad lineal con las posiciones, las velocidades de las posiciones de X y ya de ahí a posición angular, y ya todo lo demás pues sale por reducciones algebraicas y algunas como que una identidad. Bueno, pues estos fueron 2 ejemplos de Lagrange, método de Lagrange. Nada más no olviden que esto solo es el método para obtener las ecuaciones o el modelo matemático, las ecuaciones de movimiento. Pero el comportamiento o la gráfica de la posición o de la velocidad, etcétera, igual la tenemos que obtener mediante, pues ya sea un simulador como Working Model o un software matemático como Scilab. Y para usar Scilab, pues nada más necesitamos la ecuación. Con poner esta es suficiente. Pero bueno, más adelante vamos a ver que esto no lo podemos meter en Scilab porque, si se fijan, no vamos a poder multiplicar por o hacer el seno de alguna función ahí, porque las variables de estado solo son Z1, Z2, Z3. Entonces no podemos poner esto ahí. ¿Y esto qué es? Pues es una parte no lineal del comportamiento del péndulo. Entonces habría que linealizar esto antes de meterlo a Scilab, por ejemplo. Eso sí lo podemos meter y de hecho ya lo hicimos bueno, no recuerdo si lo hicimos el péndulo en el Working Model, pero se puede meter tal cual el sistema y nos va a dar la ecuación, un movimiento armónico simple. Una oscilación que nunca va a terminar, nunca se va a atenuar. Pero esto hay que linealizarlo si queremos meterlo a Scilab o a cualquier paquete que maneje espacio de estados. Entonces obtenemos su linealización y ya una vez linealizada la ecuación ya podemos hacer el espacio de estados. Pero les digo, o sea, forzosamente esto todavía habría que obtener la solución. Como ecuación diferencial habría que igual obtener la solución también, y entonces ya la solución podríamos graficarla, ya sería teta. Y pues va a haber ejemplos o ejercicios donde pueda haber 2 movimientos, donde pueda haber un movimiento lineal. Por ejemplo, imagínense que está un carrito sobre un riel. Y a su vez este carrito tiene un péndulo. Este tiene una masa 1, este tiene una masa 2. Entonces imagínense que el péndulo, el carrito puede deslizarse en X libremente. Podemos tomar en cuenta la fricción o podemos no tomarla en cuenta. Pero la oscilación del péndulo, si el péndulo lo ponemos en una cierta posición y lo soltamos, al moverse, pues obviamente la energía del péndulo va a hacer que el carrito se mueva. Entonces el carrito va a oscilar de una manera y el péndulo de otra. Ahí tendríamos 2 ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 2 masas. Y esta tendría una velocidad en X punto y esta tendría una velocidad en teta punto. Y como aquí son 2 ecuaciones distintas, no habría necesidad de poner esto en función de teta o esto en función de X. En este tipo de ejemplos sí, tendríamos que obtener 2 ecuaciones, una en función de X. Entonces aquí nos quedaría una ecuación de segundo orden, X 2 puntos, y acá nos quedaría una ecuación de segundo orden de teta 2 puntos. Y cada una tendría su ecuación de Euler. Entonces tendríamos que hacer la ecuación de Euler con teta punto y teta, y otra ecuación de Euler con X punto y X. Y obtendríamos las 2 ecuaciones. Entonces uno tendría movimiento angular y otro movimiento lineal. Entonces la única forma en la que o el único caso en el que vamos a hacer esto que hicimos aquí, es cuando en la misma masa se esté dando el caso de que tenemos, o en la misma referencia, tenemos dos variables, o
una en función de teta y otra en función de X y Y. Pero si tuviéramos aquí otro péndulo, sería muy independiente de este. O si tuviéramos como aquí un carrito y un péndulo, este es muy independiente de este y no tendríamos por qué poner. De hecho, no se puede poner esto en función de teta porque este obviamente no está girando alrededor de nada, nada más está deslizando linealmente. Entonces, por eso esta ecuación tiene que quedar en X. X dos puntos, X punto y X. Si hubiera fricción y aparte algo que lo hiciera oscilar, que es el péndulo. Entonces, pues, nada más para que lo consideren. No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Alguna otra duda? No de mi parte, profe. No por el momento, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. La siguiente clase yo creo que a lo mejor vemos otro ejemplo para que quede claro. Nada más la primera clase sí quería verla así, que estuviéramos haciendo cosa por cosa, paso por paso para que les quedara claro y explicarles pues cada cosa a detalle y los casos que se pueden presentar, etcétera. Entonces, pues yo espero que ya a partir de aquí no haya problemas con Lagrange. Y pues de todos modos, cualquier duda, ahí me pueden comunicármelo en la plataforma. Entonces aquí le dejamos. Que pasen buena tarde. Gracias por su atención. Pasen buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Igual, profe, cuídese, gracias. Muchas gracias. Igualmente nos Hasta vemos. luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.